Hola, me llamo Marcus. Tengo 32 años. Hasta hace 2 meses no era más que otro manitas de raza negra trabajando en urbanizaciones de lujo. Entonces, una mañana, una mujer abrió la puerta con una bata color crema y dijo, solo contrato a trabajadores negros por una razón. Podía oler el fuerte limpiador de suelos con olor a limón detrás de ella, oír el suave roce de la seda contra el mármol mientras me dejaba pasar. Cuando por fin le pregunté cuál era esa razón, me miró con ojos verdes cansados y susurró, estoy sola, Marcus, estoy sola en mi propia casa. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal. Nunca debí haber aceptado el trabajo en Colinas del Sol, pero cuando llevas un negocio de autónomo y tu madre necesita pastillas que valen más que el alquiler de la mayoría, bueno, aceptas lo que venga, incluso si es en Colinas del Sol, incluso si solo la dirección te dice que esa gente tiene un dinero que nunca verás. Recuerdo la primera vez que conduje por esas puertas. Todo era demasiado perfecto, céspedes cortados exactamente a la misma altura, entradas que podrían servir como suelos de salones de banquetes, casas que parecían no haber visto un solo día de clima real. Mi furgoneta se sentía como una chatarra rodando por una joyería. El GPS me guió a la calle de las Magnolias, 1247, una casa grande, columnas blancas, el tipo de lugar donde la gente dice cosas como el servicio sin pensarlo dos veces. Había trabajado en muchas casas así, gente rica que necesitaba limpiar sus canalones o restaurar sus terrazas, pero que no te miraba a los ojos mientras lo hacías. Cogí mi caja de herramientas y me dirigí a la puerta principal. Fue entonces cuando ella la abrió. Claire Whitmore estaba allí con una bata color crema que probablemente costaba más que la letra de mi furgoneta, pelo caoba recogido de forma informal, ojos verdes que parecían cansados, quizás, o cautelosos, como si esperara algo, pero no supiera qué. Usted debe ser Marcus, dijo. Sí, señora, vengo por el trabajo de jardinería. Ella sonrió entonces, no la sonrisa educada pero distante que solía recibir de los clientes, algo más cálido, más real. Solo contrato a trabajadores negros por una razón, dijo, así, sin más, sin explicación, sin contexto, como si me estuviera poniendo a prueba, o desafiándome, o confesando algo que no debía decir en voz alta. Debería haberme marchado en ese mismo instante. En cambio, le pregunté cuál era esa razón. Entre, dijo ella, le enseñaré lo que hay que hacer. La casa olía a limpiador de suelos de limón, intenso y limpio, y de alguna manera vacío, incluso con todos los muebles caros. Mis botas resonaban suavemente en el suelo de mármol y podía oír el zumbido distante de algo electrónico, la bomba de la piscina, quizás. Claire me guió por habitaciones que parecían sacadas de revistas, todo en su sitio, nada vivido o confortable, el tipo de casa donde te da miedo sentarte. La jardinería es mayormente mantenimiento, dijo, su bata de seda rozando suavemente mientras caminaba. Algunas podas, cuidado del césped, quizás algunas plantas nuevas. A mi marido le gustan las cosas ordenadas. Pasamos por una cocina más grande que mi apartamento entero, encimeras impecables, ni siquiera una taza de café en el fregadero. A través de la ventana podía ver el jardín, piscina, terraza, más césped perfecto. La razón, dije porque no podía dejarlo pasar. Mencionó una razón. Claire dejó de caminar, se giró para mirarme. Por un momento, algo brilló en su rostro, algo vulnerable. Se llamaba Lorna, dijo en voz baja. Trabajó para mi familia cuando yo era pequeña. Ella fue la única adulta que realmente me vio. La forma en que lo dijo me encogió el pecho, como si estuviera compartiendo algo precioso y doloroso a la vez. Aprendí algo de Lorna, continuó Claire, sobre ser invisible en casas como esta.
sobre lo que se siente al ser el servicio. Abrió la puerta corredera que daba a la terraza. La bomba de la piscina zumbaba más fuerte aquí afuera, un sonido mecánico constante que, de alguna manera, hacía que el silencio entre nosotros se sintiera más pesado. Pago de más, dijo, para que lo sepa, y no dejo que mis vecinos... Bueno, no tiene que preocuparse por eso. ¿Por qué? Por ser tratado como un mueble. La forma en que lo dijo me hizo entender que ella sabía exactamente lo que se sentía. Desde ambos lados. Pasamos la siguiente hora repasando el trabajo, recorte de setos, mantenimiento del césped, algunas macetas que necesitaban ser replantadas, cosas estándar, pero ella lo explicó todo con cuidado, como si mi opinión importara, como si yo fuera un profesional, no solo un par de manos. Cuando hablamos de dinero, no intentó regatear el precio, no pidió la tarifa de amigo, ni actuó como si me estuviera haciendo un favor al contratarme. Simplemente aceptó mi precio y preguntó cuándo podía empezar. ¿Mañana? Dije. Perfecto. Me acompañó de vuelta por la casa. Marcus. Sí, señora. Gracias por escuchar. Sobre Lorna. Asentí, sin confiar en mí mismo para decir lo correcto. Conduciendo a casa, no dejaba de pensar en esa conversación, en la forma en que había dicho el nombre de Lorna, en ser invisible en casas así, en la forma cuidadosa en que había explicado que pagaba de más, como si fuera una disculpa por algo que aún no había sucedido. Debería haber sabido entonces que este trabajo sería diferente. Mi madre estaba viendo sus culebrones cuando llegué a casa. Angela Reed, de 57 años, había trabajado como asistenta a domicilio la mayor parte de su vida hasta que su propia salud empezó a fallar. Ahora pasaba sus días ordenando pastillas y viendo telenovelas, fingiendo que no tenía miedo por el dinero. ¿Cómo fue en casa de la señora rica? Preguntó sin apartar la vista de la televisión. Bien, trabajo constante, pagan bien. Qué bien, cariño. Alargó la mano para coger sus pastillas de la noche. 7 frascos diferentes. Ten cuidado allí. ¿Cuidado cómo? La gente rica... Sacudió la cabeza. Tienen sus manías. Tú solo mantén la cabeza baja y haz tu trabajo. Le besé la frente y fui a mi habitación a mirar los presupuestos que tenía que terminar, pero no dejaba de pensar en lo que Claire había dicho, en Lorna, en ser invisible, en la forma en que sus ojos verdes habían parecido cansados y cautelosos, y, de alguna manera, hambrientos a la vez. A la mañana siguiente, llegué a las 7, temprano, pero no demasiado. Claire abrió la puerta con vaqueros y un suéter suave, el pelo recogido en una coleta. Parecía más joven, más relajada. ¿Café? Me ofreció. Estoy bien, gracias. Pero me sirvió una taza de todos modos. Buen café, de ese que cuesta más por kilo de lo que yo suelo gastar en la compra. Estuvimos en esa cocina impecable, el vapor subiendo de nuestras tazas, la luz de la mañana entrando por unas ventanas tan limpias que parecían no estar allí. Mi marido está en el hospital, dijo. Día de operación. No volverá hasta tarde. La forma en que lo dijo no era una invitación, más bien un alivio, como si pudiera respirar más fácil cuando él no estaba. Empezaré con la poda de los setos, dije, lo que le parezca mejor. Trabajé durante 3 horas ese primer día, podando, perfilando, haciendo que todo pareciera un campo de golf. De vez en cuando, veía a Claire observando desde una ventana, no vigilándome, solo observando. Alrededor de las 10:30 me trajo un vaso de agua con hielo sin que se lo pidiera. Buena agua, fría, en un vaso de cristal de verdad, no en un vaso de plástico. Es usted muy cuidadoso, dijo. Señora, con las plantas, la mayoría de los jardineros solo cortan. Usted las está moldeando. Mi madre siempre decía que, si vas a hacer algo, hazlo bien. Claire sonrió ante eso. Lorna solía decir lo mismo.
Se demoró un momento, como si quisiera decir más. Luego volvió a entrar, y oí el suave roce de sus pasos sobre el mármol. Eso se convirtió en nuestra rutina. Yo llegaba temprano, trabajaba en silencio, aceptaba el agua que ella traía sin que se lo pidiera. A veces hablábamos unos minutos, nada profundo, solo conversación normal, sobre el tiempo, sobre las plantas, sobre cómo los diferentes barrios tenían sus propias personalidades, pero había algo subyacente a esas conversaciones, algo que ninguno de los dos reconocía, pero que ambos sentíamos. La forma en que ella se detenía antes de responder a preguntas sencillas, la forma en que yo me encontraba trabajando más lento cuando ella estaba cerca, solo para hacer que la mañana durara un poco más. 3 semanas después, todo cambió. Estaba trabajando en las macetas cerca de la piscina cuando oí voces desde la cocina. Claire y otra mujer, hablando a través de la puerta corredera que estaba ligeramente abierta. ¿No crees que es un poco excesivo tenerlo aquí tan a menudo?, decía la otra mujer. Es muy profesional, respondió Claire. Su voz se había vuelto cautelosa de nuevo. Cautelosa. No digo que no lo sea, solo digo, ya sabes cómo habla la gente. ¿Qué gente? Claire. La voz de la otra mujer bajó de tono, pero aún pude oírla. Un joven negro apuesto, viniendo a tu casa cada 2 días mientras Daniel está en el trabajo. Tienes que ver cómo se ve eso. Silencio. Luego el tintineo del hielo contra el cristal. Claire, ganando tiempo. Lena, dijo Claire finalmente, estoy contratando a un jardinero, no planeando un escándalo. Lo sé, solo te cuido. Daniel tiene una reputación que mantener. La junta del hospital, toda esa gente del club de campo, se fijan en todo. Más silencio, luego pasos y la puerta corredera cerrándose con firmeza. Seguí trabajando, pero mis manos temblaban ligeramente, no de rabia, de algo peor, la repentina comprensión de que había sido ingenuo, que esa tranquila rutina matutina en la que habíamos caído estaba siendo observada, medida, convertida en algo feo por gente que no nos conocía, pero que creía saber lo suficiente. Claire no me trajo agua ese día. Cuando terminé y fui a cobrar, me recibió en la puerta principal en lugar de invitarme a la cocina. Distancia profesional, de esa que se siente como una puerta que se cierra. ¿El jueves a la misma hora?, preguntó. Si le va bien. Me va bien, pero algo en su voz decía que no. Ya no. Conduje a casa pensando en las palabras de Elena, en reputaciones y clubes de campo y cómo habla la gente, en la advertencia de mi madre de mantener la cabeza baja, en la línea invisible que, de alguna manera, había empezado a cruzar sin darme cuenta. Esa noche, Angela preguntó cómo había ido el trabajo. Bien, dije, simplemente bien, pero me quedé despierto hasta casi las 2 de la mañana, pensando en la forma cuidadosa en que Claire se había despedido, en lo rápido que las conversaciones normales podían volverse peligrosas cuando la persona equivocada estaba escuchando, en cuanto había empezado a anhelar esos vasos de agua de las 10:30. El siguiente jueves, Claire estaba diferente, todavía educada, todavía profesional, pero la calidez había desaparecido. Las conversaciones fáciles se habían esfumado. Me trajo agua una vez, a mitad de la mañana, pero no se demoró. No habló de Lorna, ni de los dichos de su madre, ni de nada que importara. Terminé el trabajo y llamé a la puerta de la cocina para cobrar. ¿Cuánto?, preguntó, sin mirarme directamente a los ojos. Lo mismo de siempre. Me entregó el dinero en efectivo. Nuestros dedos se rozaron por un instante y ella se apartó como si se hubiera quemado. Marcus, dijo en voz baja. Sí, señora. La gente se detuvo. Volvió a empezar. En barrios como este, la gente se fija en las cosas. Hablan. Lo entiendo. ¿De verdad? La miré entonces.
La miré de verdad. Vi el agotamiento alrededor de sus ojos verdes, la forma en que sus hombros se curvaban hacia adentro, como si se estuviera protegiendo de algo, la distancia cuidadosa que intentaba mantener, aunque obviamente le dolía. Creo que sí, dije. Asintió. ¿A la misma hora la semana que viene? Si quiere. Sí quiero. Hizo una pausa. Es que es complicado. La mayoría de las cosas lo son. Casi sonrió ante eso. Casi. Luego cerró la puerta y oí sus pasos retirarse por ese suelo de mármol. Conduciendo a casa, pensé en la palabra que había usado. Complicado. Como si lo que estaba sucediendo entre nosotros tuviera un nombre, aunque no pudiéramos decirlo en voz alta. Como si ambos supiéramos que estábamos caminando hacia algo que podría hacernos daño a los dos si no teníamos cuidado. Como si ser cuidadosos se estuviera volviendo más difícil cada semana. Angela estaba ordenando pastillas cuando entré. 7 frascos, como siempre, pero levantó la vista al oír mi furgoneta en la entrada. Pareces cansado, cariño. Día largo. ¿La señora rica te trata bien? Sí, mamá, me trata bien. Demasiado bien, quizás. Ese era el problema. Bien, dijo Angela. Solo recuerda lo que te dije. Mantén la cabeza baja. Haz tu trabajo. No te enredes en sus asuntos. Lo sé, pero mientras la veía contar sus pastillas de la noche, me pregunté si ya era demasiado tarde para eso. Si mantener la cabeza baja seguía siendo una opción cuando alguien estaba prestando atención, así la levantabas o no. Esa noche soñé con suelos con olor a limón y el suave roce de la seda contra los marcos de las puertas, con ojos verdes que parecían cansados y cautelosos y, de alguna manera, hambrientos a la vez, con líneas invisibles y la gente que las cruza sin querer, con cómo, a veces, hacer lo correcto y hacerlo seguro no son lo mismo en absoluto. El martes siguiente algo cambió. Estaba podando las rosas cerca de la ventana de la cocina de Claire cuando oí un teléfono estrellarse contra la encimera de mármol dentro. Luego, silencio. Luego, lo que sonó como un llanto suave. No debería haber mirado. Debería haber seguido trabajando, ocupándome de mis asuntos, recordando lo que mi madre dijo sobre mantenerse al margen de los problemas de la gente rica. Pero a través de la ventana pude ver a Claire sentada en esa impecable isla de cocina, con la cabeza entre las manos, los hombros temblaban. Dejé mis tijeras de podar y llamé suavemente a la puerta corredera. Ella levantó la vista, con la cara enrojecida, los ojos húmedos. Por un momento pareció que iba a despedirme con un gesto, fingir que todo estaba bien, volver a ponerse la máscara. En cambio, abrió la puerta. Lo siento, dijo. Estoy siendo ridícula. A mí no me parece ridículo. Se rió, pero salió como un quejido roto. Daniel llamó. Aparentemente, Lena le mencionó a alguien que hemos estado, hizo un gesto impotente entre nosotros. Teniendo conversaciones, teniendo demasiadas conversaciones, con la persona equivocada, a la hora equivocada del día. La bomba de la piscina zumbaba detrás de nosotros, constante y mecánica, y, de alguna manera, reconfortante. ¿Qué dijo? Que tengo que ser más cuidadosa con las apariencias, que la gente habla, que sus colegas se fijan en las cosas. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Dios, Marcus, tengo 45 años y me están dando sermones sobre con quién puedo hablar en mi propio jardín. Algo ardiente y protector se encendió en mi pecho, el mismo sentimiento que me invadía cuando la gente le hablaba con desprecio a mi madre en la farmacia, cuando la trataban como si fuera invisible. ¿Quiere que busque a otra persona para hacer el trabajo? Pregunté. No. La palabra salió rápido, casi desesperada. No, me gusta hablar con usted. Lo espero con ganas. ¿Es patético eso? En absoluto patético. Estuvimos allí en el umbral, la luz de la tarde cayendo entre nosotros.
ambos sabiendo que estábamos teniendo una conversación que podría meternos a los dos en problemas. Hábleme de Lorna, dije. El rostro de Claire cambió, se suavizó. Empezó a trabajar para mi familia cuando yo tenía 8 años, dijo. Mis padres eran personas muy ocupadas, muy importantes. Lorna era la que se aseguraba de que desayunara, la que preguntaba por el colegio, la que se daba cuenta cuando tenía pesadillas. Se movió hacia las sillas del patio y la seguí. Cuando tenía 12 años, mi padre tuvo una aventura, muy pública, muy escandalosa. Mi madre pasó 3 meses en su dormitorio y mi padre se mudó a la casa de invitados. Lorna fue la única adulta que reconoció que algo terrible estaba sucediendo. Se sentaba conmigo mientras hacía los deberes, me hacía mis galletas favoritas, me dejaba llorar cuando lo necesitaba. El sol de la tarde atrapó los reflejos caoba de su pelo, la hacía parecer más joven y más triste a la vez. ¿Qué le pasó? Pregunté. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 14 años. Mi madre vendió la casa y Lorna se mudó. Encontró trabajo con otra familia. Nunca la volví a ver. La voz de Claire se volvió suave, pero nunca olvidé cómo me hizo sentir, como si importara, como si alguien me estuviera prestando atención. Comprendí entonces por qué pagaba de más, por qué me traía agua sin que se lo pidiera, por qué me hablaba como si fuera una persona en lugar de un servicio. Por eso, dije, por eso. Entonces me miró directamente. Me recuerda a ella a veces, la forma en que escucha, la forma en que ve las cosas. Algo pasó entre nosotros en ese momento. Algo cálido, peligroso y absolutamente prohibido. Claire, lo sé, se levantó rápidamente. Sé que es complicado. Sé que la gente está observando. Sé que mi marido está... No terminó la frase. ¿Está qué? Desconfiado, paranoico, como quieras llamarlo. Se volvió de espaldas a mí. Me preguntó ayer cuánto te estaba pagando. Si me parecía apropiado tener café listo cuando llegabas. Se me encogió el estómago. Y, mentí, le dije que siempre lo rechazabas. Le dije que apenas hablábamos. El peso de esa confesión quedó suspendido entre nosotros. Quizás deberíamos apenas hablar, dije, odiando cada palabra. Quizás deberíamos. Me miró de nuevo. Pero no quiero. Yo tampoco. Ese era el problema. Terminé el trabajo ese día con un humor extraño. Una parte de mí quería hacer las maletas y buscar otros clientes, clientes más seguros, gente que no me miraría como Claire me miraba, con esa mezcla de gratitud, anhelo y una necesidad cuidadosamente oculta. Pero cuando me pagó, nuestros dedos se rozaron de nuevo, y esta vez ella no se apartó. ¿El jueves a la misma hora? Preguntó. Sí, a la misma hora. Esa noche le conté a Angela sobre una conversación que había tenido con un cliente. No qué cliente, no sobre qué, solo que a veces el trabajo era más complicado de lo que parecía. Cariño, dijo ella, complicado suele significar peligroso cuando hablas de gente rica. Lo sé, de verdad, porque ya he visto esa mirada antes. ¿Qué mirada? La que has tenido durante el último mes, como si estuvieras pensando en algo en lo que no deberías pensar. Ángela había trabajado en casas de gente rica toda su vida, sabía cosas, reconocía las señales. Solo intento hacer un buen trabajo, mamá. Buen trabajo, sí, encariñarse con la gente para la que trabajas. Sacudió la cabeza. Así es como se rompen los corazones, por ambas partes. Ella tenía razón, por supuesto. Pero saber algo y ser capaz de actuar en consecuencia no son lo mismo. Llegó el jueves, y Claire me esperaba en la cocina con 2 tazas de café ya servidas. He estado pensando, dijo. ¿En qué? En lo que preguntó. Si debería buscar a otra persona para hacer el trabajo. Se me encogió el pecho. ¿Y? Creo... Cogió su taza de café,
las manos no del todo firmes. Creo que ambos somos adultos. Creo que podemos tener conversaciones sin que el vecindario estalle en un escándalo, y creo que estoy cansada de vivir mi vida basándome en lo que otras personas puedan pensar. Llevaba un suéter azul que hacía que sus ojos parecieran más verdes, el pelo suelto sobre los hombros, sin maquillaje, pero no lo necesitaba. Claire, estoy sola, Marcus. Las palabras salieron atropelladas. Estoy sola en mi propia casa, en mi propio matrimonio, en mi propia vida. Y usted es la primera persona en años que me habla como si fuera real. La necesidad honesta en su voz hizo que algo se abriera en mi pecho. ¿Es usted real? ¿Lo soy? Porque la mayoría de los días siento que estoy desapareciendo, como si me estuviera convirtiendo en un mueble. Conocía esa sensación. Había visto a mi madre experimentarla casa tras casa, año tras año, estar presente pero no ser vista, útil pero no valorada. ¿No es un mueble? Dije. ¿Cómo lo sabe? Porque un mueble no se preocupa por la gente que lo cuida. No se da cuenta cuando las manos de alguien están agrietadas por el trabajo. No recuerda que tomo el café solo. Ella sonrió entonces, la primera sonrisa de verdad que le veía en semanas. ¿Es eso lo que estamos haciendo? ¿Cuidándonos el uno al otro? La pregunta flotó en el aire matutino como humo, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba dispuesto a nombrar. Creo que sí, dije. Hablamos durante 20 minutos esa mañana, sobre libros, sobre música, sobre las cosas que nos hacían reír cuando éramos niños. Una conversación normal que se sentía revolucionaria por quiénes éramos y dónde la estábamos teniendo. Cuando salí a trabajar, Claire se quedó en la cocina, pero de vez en cuando la veía observando a través de la ventana, y cuando nuestras miradas se cruzaban, ella no desviaba la vista. Esa se convirtió en nuestra nueva rutina. Café en la cocina, 20 minutos de conversación que se sentían como lo más natural del mundo y lo más peligroso. Luego el trabajo, con la conciencia de que ella estaba cerca, haciendo que hasta las tareas más simples se sintieran significativas. Durante 2 semanas fue perfecto, cuidadoso, pero perfecto. Entonces Daniel volvió a casa temprano. Estaba perfilando el camino de entrada cuando un Mercedes negro entró en la propiedad. Coche caro, traje caro, el tipo de hombre que llevaba su éxito como una armadura. Usted debe ser Marcus, dijo, saliendo del coche. Sí, doctor. Whitmore, eso es. Miró el jardín con el ojo de quien inspecciona una propiedad. Buen trabajo. Gracias. Mi mujer habla muy bien de usted. Había algo en su forma de decirlo. No era una acusación, pero tampoco un cumplido, como si estuviera probando las palabras para ver cómo sonaban. Intento hacer un trabajo de calidad. Estoy seguro. Se detuvo en la puerta principal. ¿Cuánto tiempo lleva viniendo por aquí? Unos 2 meses. ¿2 meses? ¿2 veces por semana? Sí, señor. ¿Y Claire? ¿Está satisfecha con su trabajo? La pregunta me pareció cargada de un significado que no pude descifrar. Eso creo. Tendría que preguntarle a ella. Daniel asintió lentamente. Oh, eso haré. Entró, y 10 minutos después oí voces alzadas a través de la ventana de la cocina. No gritos, pero sí tensas, un enfado contenido. La clase de discusión que la gente tiene cuando le preocupa que la oigan. Recogí mis herramientas rápidamente y llamé a la puerta principal en lugar de a la corredera de la cocina. Distancia profesional. Claire abrió, pero se veía diferente, más pequeña. La máscara de indiferencia había vuelto a su sitio. Voy a por su pago, dijo. Daniel apareció detrás de ella, alto, con canas en las sienes y la clase de sonrisa que no le llegaba a los ojos. Marcus, encantado de conocerle finalmente. Claire me ha hablado mucho de su trabajo. Todo bueno, espero. Oh, sí, muy minucioso, muy atento. Claire me entregó el dinero sin mirarme a los ojos.
¿A la misma hora la semana que viene? Pregunté. Daniel respondió antes de que ella pudiera. En realidad, estamos pensando en reducir el servicio de jardinería. Cuestiones de presupuesto. Claro, solo avísenme. Pero mientras caminaba hacia mi camioneta, oí la voz de Daniel a través de la puerta aún abierta. ¿Cuestiones de presupuesto? Claire, gastamos más en vino en un mes de lo que le pagamos a él en 6. Conduje a casa con un nudo en el estómago. Esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de un número que no reconocí. Siento lo de hoy. Necesitamos ser más cuidadosos. C. Me quedé mirando ese mensaje durante un largo rato antes de responder. Lo entiendo. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, volvieron a aparecer, luego nada. La semana siguiente me presenté a la hora habitual. Claire me recibió en la puerta principal, con una sonrisa profesional en su sitio. Hoy solo los setos, dijo. Daniel quiere que las cosas sean sencillas, sin café, sin conversaciones en la cocina, solo trabajo, pero mientras recortaba el seto cerca de la ventana del salón, la vi fugazmente dentro, caminando de un lado a otro, deteniéndose para mirar afuera, pasándose las manos por el pelo como si estuviera frustrada consigo misma. Sobre las 10:30 me trajo agua, el hielo tintineando en el vaso. Echo de menos nuestras conversaciones, dijo en voz baja. Yo también. Esto es más difícil de lo que pensaba. ¿Qué es? Fingir que no me importas. Las palabras me golpearon como un mazazo, repentinas y agudas y maravillosas y terribles a la vez. Claire, lo sé. Sé que es imposible. Conozco todas las razones por las que no puede funcionar, pero llevo casada 15 años y nunca me he sentido tan vista como cuando hablo contigo. La puerta de un coche se cerró de golpe en algún lugar cercano. Ella retrocedió un paso instintivamente. Lena, susurró. Efectivamente, la vecina subía por su propio camino de entrada, hablando por teléfono pero mirándonos. Debería irme, dijo Claire. Sí, pero no se movió por un momento. Simplemente se quedó allí, mirándome como si intentara memorizar algo. Si las cosas fueran diferentes, dijo, lo sé. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en cómo había dicho mi nombre, en fingir que no me importaba, en la cuidadosa distancia que ambos intentábamos mantener, aunque nos estuviera matando. Sobre las 2 de la madrugada, renuncié a dormir y salí a conducir, sin destino. Solo necesitaba moverme. Me encontré girando hacia las colinas de Whitmore. Me dije que solo estaba tomando una ruta diferente a casa, pero cuando llegué a la entrada de la calle de Clare, reduje la velocidad. La mayoría de las casas estaban a oscuras, las luces del porche apagadas, las familias durmiendo, excepto una. La casa Whitmore tenía una sola luz encendida, la luz del porche delantero, proyectando un círculo cálido sobre los escalones y el camino. Me detuve a un lado y me senté en mi camioneta, con el motor encendido, mirando esa luz, preguntándome si significaba algo, si Claire estaba despierta detrás de esas ventanas perfectas, mirando la calle vacía, si estaba pensando en cosas imposibles, igual que yo. Me quedé allí 5 minutos, quizás 10. Luego puse la camioneta en marcha y conduje a casa, pero recordaba esa luz, cálida y constante en toda esa oscuridad suburbana, como una señal que solo yo podía leer. El jueves siguiente llegué y encontré el coche de Claire ausente y una nota pegada en la puerta principal. Emergencia familiar. Llamaré para reprogramar. C. Conduje a casa preguntándome qué clase de emergencia era, preguntándome si era real o si Daniel se había enterado de nuestras conversaciones en la cocina, de la forma en que me miraba cuando me traía agua. No llamó durante 3 días. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonaba diferente, distante. ¿Puedes venir el lunes? ¿Temprano? Daniel estará en el hospital todo el día. Por supuesto. El lunes por la mañana,
Claire estaba esperando en la cocina con el café ya servido, pero algo había cambiado. Se veía cansada, más vieja, como si hubiera estado librando una guerra y perdiendo. ¿Qué pasó? Pregunté. Lena pasó. Llamó a Daniel al hospital. Le dijo que estaba preocupada por cuánto tiempo pasaba su jardinero dentro de nuestra casa. Lo amigables que parecíamos. Se me encogió el estómago. ¿Y? Y Daniel me preguntó directamente si pasaba algo entre nosotros. ¿Qué le dijiste? La verdad, que hablamos, que disfruto de tu compañía, que nada inapropiado ha sucedido. ¿Y te creyó? Claire rió, pero no había humor en ello. Él cree lo que le conviene creer. Ahora mismo le conviene confiar en su esposa y evitar un escándalo. Envolvió sus manos alrededor de su taza de café como si intentara calentarse. Pero las cosas tienen que cambiar, Marcus. No podemos... Esto no puede seguir como hasta ahora. Sabía que tenía razón. En realidad, lo había sabido desde el principio, pero oírla decirlo en voz alta hizo que algo muriera en mi pecho. Lo entiendo. ¿De verdad? Porque yo no estoy segura de entenderlo. Me miró con esos ojos verdes, cansados y tristes y de alguna manera desesperados. No estoy segura de cómo se supone que debo volver a ser invisible en mi propia vida. Para mí, no eres invisible. Lo sé, ese es el problema. Terminamos nuestro café en silencio. Cuando me levanté para irme, me tomó la mano. Marcus, ¿sí? Si las cosas fueran diferentes, si nos hubiéramos conocido en otro lugar, de otra manera, lo sé. Me apretó la mano una vez, luego la soltó. Esa fue la última conversación real que tuvimos. Durante el mes siguiente, todo fue profesional, educado, cauteloso. Yo hacía el trabajo, ella me pagaba, hablábamos del tiempo y de nada más. Pero a veces la sorprendía observando desde la ventana. A veces se demoraba un momento más cuando me traía agua. A veces nuestras manos se rozaban cuando me pagaba, y ninguno de los dos se apartaba lo suficientemente rápido, y cada martes y jueves pasaba por su casa alrededor de las 2 de la madrugada, solo para ver si la luz del porche estaba encendida. Lo estaba, más a menudo que no. Un círculo cálido en la oscuridad que se sentía como una conversación que no nos estaba permitida. Luego, Daniel me despidió, no en persona, a través de Claire. Un jueves por la mañana, a finales de octubre, me recibió en la puerta principal en lugar de invitarme a pasar. Lo siento, Marcus. Su voz apenas era un susurro. Daniel cree que es hora de probar otro servicio de jardinería. Entiendo, no es por tu trabajo. Tu trabajo es perfecto, es... Sé de qué se trata. Me entregó un sobre, más pesado de lo normal. Hay un poco más ahí, para tu madre, para Angela. La miré entonces, de verdad la miré. Vi el agotamiento, la tristeza, la máscara de indiferencia que empezaba a resquebrajarse por los bordes. Claire, cuídate, Marcus. Te mereces cosas buenas. Cerró la puerta antes de que yo pudiera responder. En mi camioneta, abrí el sobre. 3 semanas de sueldo más un bono de 500 euros y una nota para las facturas médicas de Angela, de alguien que sabe lo que es preocuparse por la gente a la que quieres. Sé, esa noche le di el dinero a mi madre y le dije que era un bono por un buen trabajo. Qué bien, cariño, debes de haber causado una gran impresión. Algo así. 3 semanas después recibí otra llamada. Marcus, soy Claire. Yo dejé algo en la caseta, algunas herramientas de jardinería. ¿Podrías... ¿Te importaría recogerlas? La puerta estará abierta. Su voz sonaba extraña, nerviosa. ¿Cuándo? Esta noche, alrededor de medianoche. Daniel trabaja hasta tarde y no quiero... Solo quiero evitar cualquier complicación. Sabía que debería decir que no. Sabía que esta era exactamente la clase de situación sobre la que mi madre me había advertido,
pero la necesidad en su voz, estaré allí. Gracias. Y Marcus, ten cuidado. La medianoche en las colinas de Whitmore se sentía como caminar por un museo después de horas. Calles vacías, céspedes perfectos, cámaras de seguridad parpadeando en cada esquina. Aparqué a una manzana y caminé hasta la verja lateral. Estaba abierta, tal como había dicho. La caseta estaba nata a oscuras, pero pude ver el contorno de las herramientas en el banco de trabajo, un viejo cable de extensión, unas tijeras de podar que había olvidado, y otro sobre con mi nombre. Dentro, una nota más larga, escrita con la letra cuidadosa de Claire. Marcus, siento cómo terminó todo. Daniel insistió, y tuve que protegerte de convertirte en un blanco. El dinero es para Angela. Espero que lo use para descansar, no solo para sobrevivir. Tú me recordaste lo que se siente al ser vista. Nunca lo olvidaré. Si la luz del porche está encendida a las 2 de la madrugada, solo significa que sigo despierta. C. Leí esa última línea 3 veces. Si la luz del porche está encendida a las 2 de la madrugada, solo significa que sigo despierta. No una invitación, no exactamente, solo información. Salí rápidamente de la caseta, consciente de que cualquiera podía regresar en cualquier momento. Me senté en mi camioneta a una manzana de distancia, leyendo esa línea una y otra vez. Si la luz del porche está encendida a las 2 de la madrugada, entendí inmediatamente lo que me ofrecía, una señal, una forma de saber si estaba pensando en mí de la misma manera que yo pensaba en ella, sin palabras, sin riesgo, sin nada que pudiera considerarse inapropiado, solo una luz encendida en la oscuridad. Esa primera noche, conduje a casa sin comprobarlo. Me dije que era mejor no saber, pero 2 noches después no pude evitarlo. A la 1:55 de la madrugada, aparqué en la calle lateral con vistas a la casa Whitmore. El corazón me latía como si fuera a atracar un banco. A las 2:03 de la madrugada, nada. A las 2:07 de la madrugada, la luz del porche se encendió. Una luz cálida se derramó sobre los escalones de la entrada, y en el umbral, apenas visible, la silueta de una mujer en bata. Nos quedamos así durante varios minutos, dos personas separadas por una calle, un camino de entrada y un universo social entero, ambos despiertos, ambos solos, ambos aferrándose a algo que no podía sobrevivir a la luz del día. No me bajé de la camioneta, ella no salió, pero nos vimos de la única manera posible. Cuando finalmente me marché, la luz permaneció encendida detrás de mí, firme en mi espejo retrovisor hasta que giré la esquina. Durante el mes siguiente, aprendí a leer sus noches por esa única bombilla. A veces estaba oscuro a las 2 de la madrugada. Esas eran las noches buenas, cuando dormía. A veces se encendía y yo aparcaba donde podía verla, sabiendo que estaba despierta y pensando en las mismas cosas imposibles en las que yo pensaba. Nunca hablamos, nunca nos enviamos mensajes, nunca estuvimos cerca de cruzar la línea que Daniel vigilaba, pero esos atisbos de medianoche se sentían más íntimos que cualquier conversación que hubiéramos tenido. 3 meses después del despido, estaba trabajando en un barrio cerca de las colinas de Whitmore cuando la vi en una fiesta vecinal. Una soleada tarde de sábado, niños jugando, vecinos charlando, Claire de pie cerca de su camino de entrada con un sencillo vestido de verano, luciendo perfectamente normal y perfectamente sola a la vez. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la calle. Reconocimiento, un destello de calidez y la comprensión compartida de que no nos saludaríamos ni nos reconoceríamos. Esa noche pasé por allí una última vez. La luz del porche estaba apagada. Lo tomé como una respuesta, no un rechazo, no un abandono. Simplemente Claire, eligiendo vivir la vida en la que estaba sin arrastrarme más profundamente a las complicaciones. Estos días, mi negocio está creciendo. La salud de Angela es estable. Trabajo en diferentes barrios, para diferentes familias,
y la mayoría me trata bien, pero a veces, cuando huelo a friegazuelos de limón o escucho el zumbido lejano de una bomba de piscina, pienso en conversaciones de cocina y en el suave susurro de batas de seda, en ser visto a través de líneas que nunca debieron cruzarse, en una mujer que pagó de más por la jardinería porque alguien llamado Lorna le enseñó lo que significaba ser invisible en casas como la suya. No he pasado por las colinas de Whitmore a las 2 de la madrugada en semanas, pero a veces, terminando un trabajo tarde, tomo el camino más largo a casa solo para pasar por ese desvío, solo para recordar lo que se sentía al importarle a alguien que no se suponía que me notaría en absoluto. Y a veces, cuando llego a mi propia y pequeña casa, me detengo ante el interruptor de la luz de mi porche y me pregunto si ella está despierta en algún lugar de la ciudad, pensando en la gente que desaparece en el segundo plano de las vidas de otros, en las conexiones que sobreviven incluso cuando no se les permite existir, en las luces que dejamos encendidas para personas que nunca más tocarán nuestro timbre. Así que si alguna vez ves una luz de porche encendida un poco demasiado brillante a las 2 de la madrugada, recuerda, a veces no se trata de a quién esperas, se trata de saber que alguien, en algún lugar, finalmente te ve.